Hola, ¿qué tal, queridos amigos del Puerto Rico? Es un placer estar hoy con vosotros esta mañana aquí, viernes, octubre 29, para vuestro simposio. Es una alegría, creo que nunca he podido hablar con vosotros con el capítulo. Sé que estáis muy activos y hace un placer pues participar hoy. Os voy a presentar mis estudios sobre la economía de proyectos, de Project Economy, y algunos de los cambios y de las ideas que estoy trabajando últimamente. Espero que os guste y luego, claro, habrá tiempo para unas preguntas. Voy a compartir la pantalla y, bueno, como veis, yo creo que ya habéis visto suficiente de mi carrera. Fui chairman de PMI en el 2016 y he tenido un rol en multinacionales am, siempre. En la actualidad trabajo para GSK. Antes había trabajado para la banca y la consultoría PricewaterhouseCoopers. Soy el socio fundador de Strategy Implementation Institute y bueno, publico, me gusta investigar, me gusta publicar, y justo la semana pasada se publicó mi nuevo libro de Harvard Business Review, Project Management Handbook, y estoy muy contento porque siempre ha sido uno de mis objetivos. Mi foco, mi expertise durante 20 años ha sido siempre cómo hacer que los ejecutivos valoren más la dirección de proyectos. Y por eso publicar con Harvard pues ha sido una alegría, y intentar que con esto los ejecutivos consigan entender la dirección de proyectos y hacerlo mejor. Yo creo que es lo que estamos intentando todos. Os quería comentar que también que este mes, la semana que viene, la revista de Harvard Business Review, que es creo que es el medio más influyente que hay en el mundo a nivel de management, em, va a hablar de project management. Como veis aquí en la portada, Better Project Management. He conseguido que se dieran cuenta que el mundo no es solo ágil, que ágil es un componente, pero que también project management es súper importante. Y hay un artículo mío sobre la Project Economy. Project Economy has arrived. O sea que un montón de buenas noticias que me encanta compartir con vosotros. Los temas que quiero hablaros son tres. Perdonad. Welcome to the Project Economy, ¿qué es? Luego, la importancia de tener, evolucionar la profesión de Project Management. Es fundamental que la actualicemos, y os voy a comentar alguna idea que tengo. Y luego, ¿qué quiere decir esto para nosotros? ¿Qué tipo de competencias tenemos que desarrollar para tener éxito en la economía de proyectos? Hay dos aspectos de los que hablo en el Project Economy. Uno es a nivel macroeconómico y, como veis en el slide, se habla mucho del Marshall Plan y lo importante que fue por Europa, todos los proyectos que vinieron con él. Luego la crisis financiera del 2008-2009 y todos los fondos que dedicaron para reconstruir el sistema financiero mundial, los bancos, 3 trillones de dólares americanos. Y si veis o si vemos lo que se va a invertir, lo que se ha invertido para recuperar de la pandemia, eh, es 10 veces más. Estos son 10 trillones, se habla de mucho más. Y lo que digo yo es que si va a haber tanta inversión para reactivar la economía, los países, esos son millones de proyectos que van a necesitar millones de project managers. Pienso que nunca en la historia antes se habían visto tantos proyectos como los que vamos a ver en la próxima década. En buenísimas noticias. El segundo tema es micro, es a nivel de cómo se organizan las empresas. Y como veis en este slide, esto es una empresa y hay dos tipos de trabajo principalmente en una empresa. Es
run the business, el día a día de la empresa, las operaciones. Ahí se dedican muchos recursos, empleados, presupuestos, management attention. Se dedican mucho de su tiempo a la parte azul. Y luego está la parte de cambio, de change, la parte roja. Durante muchos años ha habido un trasvase de, pues somos más eficientes en operaciones, necesitamos menos empleados, hay mucho más automatización. Lo que pasa con esto es que la gente empieza a trabajar en proyectos también. Mucho de la gente, la mayoría, tiene un puesto en las operaciones, en la parte azul, y luego además tiene uno o dos proyectos que lidera o que forma parte. Y esto es un poco la dualidad, ¿no? La fricción que hay en muchas organizaciones donde mucha gente está trabajando en las operaciones y en la parte de proyecto. Nosotros, los project managers, solemos trabajar solo en la parte de arriba, no tenemos un puesto en las operaciones y bueno, estamos más acostumbrados. El gran cambio que vamos a ver es este. Con la introducción de Artificial Intelligence en robots, ese cambio gradual que se notaba pero no se hablaba mucho, impacta de lleno a cómo se organizan las empresas. Las operaciones masivamente se automatizan y hay un flujo muy, muy grande de empleados y de presupuestos a la parte de proyectos. Y esto lo he vivido yo en la banca, por ejemplo, en la banca las operaciones hoy en día se llevan todas a través de sistemas, tecnología, fintech, artificial intelligence, y no necesitan mucho personal. La mayoría del personal en un banco hoy en día trabajan en proyectos, en equipos ágiles, pero no en las operaciones. Y esto está pasando en todas las industrias. Es un cambio radical. Y lo que digo es, bueno, estamos pasando de un mundo que estaba enfocado en las eficiencias, world driven by efficiency, a un mundo driven by change, que son proyectos. Y ese es el segundo aspecto del project economy. El future of work, el trabajo del futuro, que es ya, es project based. Puede ser ágil, puede ser self-managed, pero es project based. No tendremos puestos como los que teníamos en el pasado. Entonces son noticias muy buenas para la profesión de Project Management, para PMI. Yo creo que es un tiempo, vamos a pasar unos años que tenemos que demostrar nuestro valor mucho más que hasta ahora, pero que vamos a tener mucha visibilidad en las empresas. Esto no es mi teoría. Diréis, bueno, Antonio, igual sí, puedes que tenga razón, pero ¿hay alguien más que piense como tú? Y hace unas semanas encontré una investigación, un research de McKinsey, hablando de cuáles son las skills que las compañías tienen que incrementar, que tienen que focalizar después de la pandemia. Y como en casi todas las encuestas estas de Future Skills y tal, pensaba antes de leer el artículo, diría, bueno, seguro que hablan de innovation, entrepreneurship, digital, pero mi sorpresa, grata sorpresa, fue que Project Management, como veis aquí, está en el número 3 de las más importantes y casi al mismo nivel de Leadership and Others. Es la que más ha aumentado en los últimos años. McKinsey también piensa como nosotros que Project Management es esencial, essential skills para todos. Uno de los grandes cambios que os quería comentar es que hasta ayer la mayoría pensábamos que Project Management solo lo tenían que saber los Project Managers. Pero como veis en el slide que os estaba hablando antes, ahora todo el mundo tiene que aprender Project Management, incluso los ejecutivos. Esto es lo que hablo en mi libro y el artículo de Harvard, que creo que va a influenciar para que los directivos, ejecutivos, le den más protagonismo a la gestión de proyectos, lo que hacemos. Os quería comentar también, pues, todavía en la parte de la economía de proyectos, los cambios son muy radicales. No es
bueno, ahora todos necesitamos project management, no más operaciones. No, es un cambio mucho más profundo, más complicado, sobre todo para las empresas que ya están establecidas, que llevan 20, 30, 40 años trabajando. Entonces, hay dos tipos de business model, modelos de negocios. Uno que es para el mundo driven by efficiency, y como veis, pues ese mundo necesita un modelo de negocio que es, la cultura es sobre todo command, control, discipline. Luego tenéis los planes Yearly Operating Plan, pero en el mundo en el que estamos ahora, que es sobre todo cambio y proyectos, la cultura de command y control no funciona. Hay que cambiar la cultura, hay que hablar de entrepreneurship, collaboration. Es mucho más strategic roadmaps than yearly operating plans. Otro tema, voy a tomar algunos de estos que veis aquí, que hablo en mi libro de Harvard. Los skills, las competencias, estoy seguro que habéis hablado, habéis oído hablar que para tener éxito en nuestras tareas hay que especializarse en un tema técnico, por ejemplo, marketing o ventas o finance, y pasar toda tu carrera ahí, 20, 25 años, 40, y así es como sigues promoviéndote e incluso poder llegar a CEO. Los project managers en ese mundo driven by efficiency somos generalistas y es muy difícil subir. No hay puestos en los organigramas para project managers, incluso para CEO. Uno de los roles más importantes es el Chief Operating Officer. Yo creo que ese rol va a desaparecer muy poco, no hace falta Chief Operating Officer porque las operaciones las están haciendo robots y ordenadores, computers. ¿Qué tipo de competencia necesitamos? Necesitamos Deep Generalists, un poquito como Project Managers, pero más. Project Managers son Generalists. Tenemos que desarrollar el Deep Generalist. Y yo creo que el Chief Operating Officer va a ser reemplazado por el Chief Project Officer o Chief Transformation Officer. Tengo algún ejemplo que encontrar. Uno de los temas más importantes, más difícil de cambiar es la estructura de la empresa, ¿no? La jerarquía. Como veis, en la izquierda pues tenemos la jerarquía normal, la pirámide, que luego da lugar a muchos silos. El PMO, por ejemplo, es un cuadradito en una jerarquía, el PMO. Para el mundo nuevo, el que está enfocado en el cambio, es otro tipo de jerarquía, es mucho más plana, hay menos niveles, project-based, agile teams, self-managed. Entonces esa parte es muy complicada. Si quieres agilidad, tienes que reducir los niveles de jerarquía al mínimo. Y pensando en el PMO, en todos los libros que leemos, y siempre hemos visto al PMO como un cuadradito en una jerarquía. Si decimos que las jerarquías van a desaparecer o van a cambiar muy radicalmente, el rol del PMO, tal y como lo conocemos, también va a desaparecer. Tiene que evolucionar. Esas son las buenas noticias. Muchos proyectos a nivel mundial macroeconómico, la manera de trabajar a nivel de empresa, de organización, mucho más project-based, pero luego hay un tema a mí como experto y investigador en la gestión de proyectos que me enfada un poquito. Digo, pero luego ves a los success rates, nuestra performance, y es muy mala. Uh, 60, 70%, 65% de los proyectos fracasan. ¿Cómo puede ser que tantos proyectos fracasen? No, no lo entiendo, ¿no? Es algo que deberíamos hacer, ahora actuar y investigar y saber por qué fracasan y cómo cambiarlo. Es algo que estoy haciendo, pero os quería comentar que se pierde mucho dinero, mucho valor, muchos beneficios por la mala gestión de proyectos en la actualidad.
imaginaros que trabajáis en otra industria, por ejemplo, en un hospital y decís, bueno, en este hospital 7 de 10 pacientes mueren. Mala suerte, ¿no? Podríamos intentar hacer mejor, pero eso es lo que hay. 7 de 10 mueren. Fracasamos. O estáis trabajando para una, como Iberia, por ejemplo, de aviones, aerolíneas, y dice, bueno, 7 de 10 aviones se estrellan. Bueno, normal, no pasa nada. Am, haremos lessons learned. Sí, pero bueno, entonces, ¿cómo podemos trabajar en una profesión con tanto fracaso? Y lo que me gustaría hacer, lo que estoy trabajando es, hay que cambiarlo. Hay que comprometerse como profesión, como expertos en la dirección de proyectos, a por lo menos doblar el éxito, ¿no? Si fallan hoy 7, somos 3 de 10 proyectos, tenemos éxito, vamos a intentar que sean 6, 6 de 10, un 60% de éxito. Y solo con conseguir eso ya estaríamos generando trillones de dólares para la economía, para las empresas, para la sociedad. Esto es un poco el quest que me he puesto yo y que me gustaría convencer a la comunidad mundial de Project Management para hacer mejor. Otro tema que no se habla mucho es tecnología. Hay pocas profesiones donde la tecnología se ha ignorado tanto como en Project Management. La mayoría de proyectos que conozco yo se llevan a través de MS Project, que es un software que se inventó hace creo que 40 años, 30, 40 años. Imaginaros, hay mucha gente que lleva projects con Excel, con PowerPoint. Igual utilizáis un PPM tool, ¿no? Una herramienta como Planisware, PlanView, y so on. Pero no son herramientas que utilizan la tecnología. Y yo creo que lo que dice Gartner aquí, que 80% de las actividades que realizamos como project managers podrían desaparecer, podrían se podrían hacer con artificial intelligence. Y yo digo, ojalá, me encantaría, porque así tenemos más tiempo en hacer otras cosas. O sea que el tema primero, economía de proyectos, muy, muy bueno para nosotros, pero el success rate es muy bajo. Hay que mejorarlo drásticamente. Y yo creo que una parte de mejorarla es ver los métodos que utilizamos, algunos de los conceptos que hemos estudiado y utilizado durante muchas décadas en Project Management y actualizarlos. El primer tema va a ser la simplificación. Os quiero hablar de lo importante que es simplificar. Segundo es el Project Life Cycle. Yo creo que tenemos una visión muy, muy reducida de los proyectos y hay que cambiar. Y tercero, el Triple Constraint. Algo que adoramos, que nos encanta hablar del Triple Constraint. Yo creo que está un poquito anticuado, que habría que actualizarlo también. Y ahora os explico. La mayoría de las teorías del management que son exitosas, que se utilizan durante décadas, son súper simples. Si hablamos de estrategia, tenemos el Five Forces de Michael Porter, ¿no? Muy, muy simple. Si hablamos de marketing, están los 7 Ps de Kotler. También súper simple. Para ninguno de los dos necesitas un PhD o una certificación. Todo el mundo puede hablar de estrategia, al menos los elementos más importantes. Todo el mundo puede hablar de marketing. Si hablamos de modelos de negocio, el Business Model Canvas, también súper simple, 9 building blocks, y con eso puedes tener una buena discusión sobre tu negocio y el futuro. Y si vemos en Agile, Agile lo que ha conseguido es que es muy simple también, simplísimo, es un par de páginas y ya está. Pero si os digo, y para proyectos, y para project management, tenemos algo tan visual, tan simple en una página que todo el mundo lo entienda, que no haya que tener un PMP para saber cuáles son los fundamentos de un proyecto. No, no lo he llegado a encontrar y fue una de las razones por las que desarrollé el Project Canvas.
Primero, antes de entrar en el Project Canvas, os quería comentar o hacer una pequeña pregunta. ¿Sabéis cuándo fue publicada la primera edición del PMBOK? Ponerlo en el chat, ¿vale? A, 1994, B, 1996, C, 1999, D, 1969. A ver, os dejo un segundito, ponerlo en el chat. ¿Cuándo fue la primera edición del PMBOK publicada? ¿Cuándo la publicamos en PMI? En How Long también. ¿Cuántas páginas tenía? La primera versión del PMBOK se publicó en 1996. Pensaríamos que hace mucho más tiempo. No. PMBOK 1996. Estuvo el Exposure Draft 1994, 94. Pero os quería pedir que miraras la columna donde pone page, páginas. Y aquí la verdad es que es espectacular el incremento de páginas que ha habido en el PMBOK durante los últimos 20 años. Empezó con 64, eso está bien, te lo puedes leer un día, 176, igual un fin de semana, pero ya la edición 2200 páginas, ya difícil de leerlas una semana igual, el third edition 2004, casi 400 páginas. Y la penúltima versión, el sixth edition de 2017, 756 páginas. ¿Creéis que algún stakeholder, algún executive se va a leer el PMBOK? Nunca, nunca va a pasar eso, nunca. Y muchos project managers, pues no creo que lo lean, lo utilizarán como una enciclopedia, ¿no? Una source para inspiration, pero es que 756 páginas son muchas. Estoy muy contento con la séptima edición. Yo creo que han oído el mensaje en PMI que había que simplificar y no tengo el número exacto de páginas, pero creo que es 350, 400. O sea que muy bien, simplificación es súper importante. Hoy en día, si ves las metodologías, las herramientas que hay para los proyectos, tenemos la parte de Prince2, PMI, PMBOK. Eso es para nosotros, para el 5% de la gente que está impactada por los proyectos, pero no hay nada para el Temporary Project Managers, el Occasional, nada, 95%. Entonces yo digo, si hay un Business Model Canvas, si hay Five Forces, ¿por qué no tenemos algo? Y este es el que desarrollé para para mi libro de Project Revolution, que salió en el 2019. Y como veis, son áreas que conocemos todos de una manera muy simple, explicadas para que cualquiera en vuestro equipo, incluso los ejecutivos, los clientes, el sector público, pueda entender los elementos fundamentales que hay en un proyecto. Si te falta la mitad de esto, el proyecto va a fracasar seguro, 100%. Si no tienes un executive sponsor, si no tienes risk management, fracaso casi garantizado. Entonces, esto es lo que he estado utilizando ya, llevo 2 años, mucha gente utiliza el Canvas por todo el mundo. Dos elementos que me gusta, o tres igual, resaltar. El primero es en el why, todos hablamos del business case. A mí me gusta he querido añadir el tema del purpose. Acabo de publicar un artículo en HBRs diciendo que purpose es más importante que el business case en muchos casos. La gente se motiva para trabajar en tu proyecto si tiene un purpose, un propósito importante, si es sobre cambio climático, si es sobre crear una empresa más sostenible, en la que los empleados sean tratados con mucho respeto, que haya diversidad. Esos son los temas que interesan a la gente, pero siempre hablamos de un 10% return on investment, un 20%, eso no es atractivo.
También quería resaltar el rol del Executive Sponsor. Eso lo veis aquí en el WHO. En el WHO, si no tienes un Executive Sponsor en un programa estratégico o no está comprometido, ese proyecto va a fracasar. Entonces me gustaba resaltarlo en este Canvas. Executive Sponsor, súper importante. Y el último que quería resaltar es el Change Management, aquí a la derecha abajo. En Project Management solemos hablar de Communication, es el Knowledge Area Communication. Um, yo creo que eso igual en el pasado, hace 20 años, podíamos hacer un Communication Plan y con eso la gente igual cambiaba. Hoy en día un Communication Plan no es suficiente. Hay que saber diferentes técnicas de Change Management y por eso he cambiado Communication por Change Management. Ese es el Knowledge Area, que es un poco diferente de lo que estamos acostumbrados porque creo que es más importante. Uno de los errores súper importantes que hemos hecho en la profesión de Project Management es pensar que una metodología basada en el PMBOK o Prince2 valía para todos los proyectos. Daba igual el tipo de proyectos, todas tenían que pasar por las mismas fases, utilizar los mismos templates, mismas características y durante muchos años utilizamos Waterfall, Predictive Project Management. Ignoramos el impacto en tecnología, todos los proyectos de tecnología y desarrollo fracasaban. Y luego en el 2001 llegó Agile y Agile dijo, olvídense de Project Management. Es todo ágil, hay que hacer todos los proyectos ágiles, da igual el tipo de proyecto, todo ágil. Y como no nos gusta Project Management, no vamos a tener ni incluso Project Managers en nuestra metodología. Y esto es un error muy importante que ha habido una visión del projects, una filosofía muy equivocada. No puede ser que solo hay una metodología en una empresa. No puede ser que diga solo waterfall o solo ágil. He sido uno de los grandes errores. Yo creo que por eso muchos proyectos fracasan. Lo que propongo en mi nuevo libro de Harvard es necesitamos un toolbox, una caja de herramientas. Y ágil, sí, por supuesto. Y Project Management, claro, hace falta. Y Lean Six Sigma Continuous Improvement, sí, sí, hace falta. Necesitamos todas estas herramientas. Acordaros que la parte del change en una organización ha crecido exponencialmente, va a crecer. Necesitamos herramientas. No se puede gestionar esa gran parte del project management, del change, con una herramienta. Imposible. O sea que es todo esto, las herramientas, metodologías que tenemos que desarrollar para nuestras empresas y competencias. No solo la metodología, pero tenemos que aprender de todo esto. Os voy a hablar de un proyecto que me encanta, es el iPhone y, la parte del iPhone súper interesante es otra que no hablamos mucho, ya sabéis el éxito, pero la idea de lanzar, de crear un smartphone en la industria telefónica se discutió con Steve Jobs en el 2001. Y Steve Jobs, claro, súper contento, me encanta, sí, vamos a entrar en ese mercado y crear una disrupción total, pero, pero no es el momento idóneo para lanzar un proyecto. Y la gente dice, ¿cómo que no? Si la idea es buenísima y el mercado es muy grande, ¿cómo que no, Steve? Y Steve dijo, no, no es el momento oportuno. Estamos focalizados en el iTunes y en el iPod y ahí es donde necesito toda mi atención. Pero no lanzo el proyecto, pero sí que pongo un equipito pequeñito para que investigue las tecnologías, para que investigue y haga prototipos, para que contacte con diferentes proveedores. Y tuve el equipo trabajando en esta parte de ideation 3 años, 3 años. Solo en el 2004, Steve Jobs dijo, ahora es el momento de lanzar el proyecto.
y puso a la mejor gente. Él se involucró personalmente, casi 2 días por semana estaba en el proyecto y el proyecto se concluyó en 2 años y medio, 3 años de ideation, 2 y medio de desarrollo del proyecto. Ahora os voy a hablar de eso porque os lo comento. La otra parte muy importante que cambia la manera de ver del project management para mí es este ejemplo que pasa en Bruselas. Es un hospital que crearon en Bruselas y desde cero, no había nada, utilizando nuevas tecnologías. Y empezaron la construcción en 2016. Y el plan era terminarlo en el 2020, 4 años de construcción. Y mi sorpresa fue cuando en el 2018, 2 años antes de terminar, eh, inauguraron el hospital. Digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Lo veis cómo está ahí construido? ¿Cómo puede ser que puedan abrir el hospital 2 años antes? Pues así, una parte del hospital estaba operativa a los 2 años, la otra parte se estaba construyendo, desarrollando. Ya había gente que se operaba, nacían bebés y todo eso al mismo tiempo se seguía construyendo. Complicado para la gente que está dirigiendo el proyecto, mucho más complicado. Hay tema de ruido, de safety, de todo, ¿no? Mucho más complicado, pero es lo que necesitan las empresas. ¿Cómo podemos acelerar los beneficios? Y esto es el cambio más radical que veo yo en la dirección de proyectos, en el project management, es el project life cycle. Hasta ahora, lo que pasa en ideation no sabemos nada. Los project manager, project management no es parte de la metodología. Solo empezamos con ideation, hacemos el planning, implementation, closing, y luego lo que pasa después con el proyecto tampoco sabemos nada. Los benefits, bueno, hablamos un poquito, pero como no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de otro, pues lo dejamos ahí. Yo creo que el Modern Project Management, lo que tenemos que aspirar, el Deep Generalist, tenemos que jugar un rol también en la ideation. Tenemos que saber cómo funciona innovación y qué ideas están listas, qué ideas están listas para hacer un proyecto, cuáles no. Acordaros que os he hablado del iPhone. El iPhone pasó mucho tiempo en el ideation. Eso tenemos que saberlo nosotros. La parte blanca, que es lo que normalmente hacemos hoy, prácticamente todo el tiempo, va a reducirse dramáticamente con tecnología, con artificial intelligence. Por eso lo he hecho más pequeñita. El run, os voy a comentar que a veces los project managers tendrían que ser también responsables de llevar a cabo lo que el proyecto ha desarrollado. Si es una nueva organización, pues llevarla. Si es un producto, venderlo. Eso del handover al operations estaba bien en el public sector, pero en una organización no tiene tanto sentido. Y luego el gran foco que creo que tenemos que darle es a los beneficios. Yo creo que nuestros planes del futuro no deberían tener tanto deliverable, pero tendrían que tener benefits. ¿Cuándo vamos a conseguir los beneficios? Y lo podemos hacer más rápido. Se puede acelerar. O sea que esta es la visión para mí del futuro bastante radical. Si he hecho investigación para el libro, tengo un capítulo que habla de gente que está trabajando ya en ideas, en software, en artificial intelligence, en diferentes fases del project life cycle. He conocido a un profesor de Canadá que ha creado un algoritmo para hacer el project selection. Con Big Data y Machine Learning, el sistema te puede decir de los 10 proyectos que tienes pensado, este es el que tiene más probabilidades de éxito. He conocido a un grupito en Inglaterra que está trabajando en un sistema que te hace el scoping de tu proyecto y te dice si
te ayuda a hacer las estimates y del risk management. Otro software que te hace los planes, estos están en Francia, te hace un plan de tu proyecto con Big Data en 5 minutos. Bastante buen plan y detallado. Lo que normalmente igual te lleva 5 semanas, con Big Data lo puedes hacer en 5 minutos. Increíble. Y luego todo lo que es reporting, en follow-up, en chasing, eso yo creo que cuanto antes se pueda automatizar, mejor. Y luego te he visto también bots que se hacen un poco el rol del PMO para ayudar. Si tienes alguna pregunta, el bot te puede contestar. O sea que muy prometedor, muchos cambios, pero yo creo que todos necesarios para mejorar y urgentes a la vez. Y luego el último tema que me gustaría comentar es lo del triple constraint, ¿no? Me encanta este concepto, el scope, cost, time, quality, todo lo hemos aprendido de memoria, hablamos de él, estamos muy orgullosos, ¿no? Pero luego analizando, yo he analizado más de 2.000, 3.000 proyectos y viendo los proyectos a través del Triple Constraint, que es un poco nuestros KPIs, ¿no? Del Project Management, encontré ejemplos que me parecían muy difícil decir que eran proyectos muy malos, que habían fracasado cuando la realidad era muy distinta. Os voy a hablar de un caso específico, que es un proyecto que originalmente estaba planeado para 4 años y que iba a costar 7 millones, ¿no? Tardaron un poquito más de 4 años, 14, un poquito más, y costó un poquito más de 7 millones, 102. Obviamente con el triple constraint esto es un desastre, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué siguieron con el proyecto adelante? ¿Por qué no lo pararon? ¡Qué desastre! Ahora os enseño qué proyecto estoy hablando. Sydney Opera House. Habría que parar este proyecto. Según Project Management KPIs, esto es un desastre de proyecto. Me da un poco de vergüenza hablar de este proyecto y decir, bueno, para nosotros, nuestras metodologías dicen que esto fue un desastre. No tenemos credibilidad, ¿no? Si hablamos, yo hablo en muchos foros internacionales y si digo esto, digo, pero entonces, ¿qué herramientas tenéis, no? Un poco bastante anticuadas. Entonces, lo que he desarrollado, y esto es work in progress, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener un triple constraint sobre los beneficios, el impacto, los riesgos y la sostenibilidad de la solución que construimos. Otro proyecto que me encanta, este es 100 años, lleva 100 años de retraso, imaginaros. Os digo, una, dos, tres. Sagrada Familia en Barcelona. Pues sí, llevan 100 años, empezaron en 1882 y, y fui a hablar con ellos, digo, pero bueno, ¿cómo podéis trabajar en un proyecto tan retrasado, no? Y digo, ¿no tenéis un poco de, no sé, nos da un poquito de vergüenza? Y dicen, no, Antonio, estamos súper contentos. Y, y me dicen, ¿sabes quién es our key sponsor? Y digo, no. Barcelona igual y me dicen, no, Antonio, nuestro sponsor es Dios y Dios no tiene prisa. O sea que tenían razón, lo vemos todo con una lens de fast, ¿no? Es súper importante. Algunos proyectos, dependiendo del sponsor, no. Pero uno de los temas más importantes de este proyecto es que todos los días, todos los años, genera beneficios. Millones, millones. Entonces, ¿importa que esté el proyecto en retraso mientras tu proyecto genere beneficios? No tanto, es importante, sobre todo si tienes un deadline y compromisos externos, pero si no, cuanto antes consiga los beneficios, mejor. Y si se retrasa un poquito, no pasa nada. Y el último tema que les pregunté, digo, ¿y la gente está motivada? Porque tanto retraso, y dicen, sí, nuestra gente adora su trabajo, nadie se va,
pasan toda su vida construyendo aquí. Digo, vaya, qué tipo de engagement, ¿no? Y es el segundo triple constraint que me gustaría proponeros y que estoy trabajando, que es el personal, ¿no? Las personas, el equipo. Tampoco se habla casi nada en el KPI, no se habla, claro, en el triple constraints, pero yo creo que el engagement de tu equipo, el alignment de su purpose con la purpose del proyecto, el propósito es fundamental y el recognition. Y eso es lo que intentamos conseguir en los proyectos. Entonces, ideas nuevas, espero que os gustan, que tengan sentido, pero yo creo que hay que mantener el triple constraint, pero es un poco nuestra cocina interna, ¿no? Lo que la gente está esperando, tus stakeholders, es sobre todo beneficios y, y engagement del equipo. Y ya para terminar, quería hablarles del project management. Todo esto es genial, ¿no? Muy buenas noticias, cambios radicales en nuestros approach y methodology. Hay que incrementar el ratio de éxito, pero ¿qué quiere decir esto para el project manager? Tenemos una gran oportunidad. Estamos cambiando de deep skills a deep expertise. Eso no hay duda. Ya lo visteis con McKinsey también, project manager. Hay otro tipo de surveys y, por ejemplo, el de la izquierda es de LinkedIn también. Es el futuro. ¿Quién va a tener más éxito en sus carreras? ¿Los especialistas o los generalistas? Aquí también salen bastante más los generalistas. Y luego si veis al World Economic Forum, los proyectos con más demanda en el próximo decade, también va a ser sobre Strategy Specialists, Digital Transformation Specialists, Project Managers, muchas indicaciones de que esto está cambiando. Pero me gustaría también deciros que el rol del Project Manager lo veo diferente. Y esto es una conversación que tuve con un buen amigo. Éramos amigos de infancia con César Cernuda, que fue vicepresidente de Microsoft en Asia Pacific y luego en LATAM. Y César, bueno, dejamos de vernos por mucho tiempo y coincidimos en Singapur en una conferencia. Él hablaba, yo hablaba, y él era el VP de Microsoft. Y digo, oh, wow, César, what are you doing here? ¿Qué haces aquí, no? Y fuimos a tomar algo después de la conferencia y le digo, César, cuéntame un poquito cómo se llega, cuál es el secreto para llegar tan alto. Me dijo, mira, yo empecé mi carrera vendiendo Microsoft Office Packages en Madrid, muy bien, me iba muy bien, buen ventas. Y un día Microsoft dijo que quería invertir en el ERP market, SAP, ¿no? Y buscaron un project manager, me eligieron a mí y yo hice el project manager de la fusión de Microsoft con una empresa escandinava que habían comprado, Navision, y fue un proyecto de 2 años, un éxito total. Hice project management durante esos 2 años full time. Me encantó el project management. Y digo, César, eso es lo que hago yo y me alegra saber que conozcas project management. Y le pregunto, César, ¿y tú qué proyecto cogiste después, no? Después de tener el éxito en la integración y creación de una nueva unidad en Microsoft, te darían un proyecto más estratégico, me imagino. Eso es lo que pasa siempre, el 100%. Y César me dijo, no, no, Antonio, no, no pedí otro proyecto. Y digo, César, ¿cómo que no? Pero no puede ser, eso es lo que hacemos todos los project managers. Cuando terminamos un proyecto, pedimos el siguiente y si puede ser un poquito más estratégico, más visibilidad. Y César dijo, no, lo que le dije a mis jefes es, quiero ser el director general de la nueva unidad que he creado de ERP para Microsoft. No hay nadie en Microsoft que sepa más que yo de esta nueva unidad. Llevo 2 años trabajando día y noche. ¿Por qué se la tengo que dar a alguien que no lo sepa? Y me cambió las ideas. Digo, pues es verdad. ¿Por qué project managers no asumen la responsabilidad de gestionar o liderar lo que creamos de vez en cuando? Hombre, el public sector es diferente, ¿no? Pero si trabajas para terceros, diferente. Pero proyectos internos, ¿por qué no pedir, oye, yo quiero liderar lo que he creído, yo quiero vender este producto?
Y eso me cambió un poco la visión. Digo que el futuro project manager, el actual es el generalist, el de la izquierda. Sabemos una metodología, program management igual, project management, y estamos muy focalizados en esa visión corta del project life cycle. Lo que necesita la project economy, lo que necesitamos ahora, donde tenemos que evolucionar es lo que llamo strategy implementation professionals, deep generalists, y hace falta aprender, al menos entender todos estos métodos, incluso más. Entonces, Agile, Lean Startup, Six Sigma, perfecto. Cuanto más los conozcas, mejor. No tienes que ser un experto en todos, pero sí que conocerlos. Y luego la expansión, ¿no?, del Project Lifecycle, lo que veis abajo en verde, es fundamental. Hay que tener más conocimiento de ideation, entrepreneurship, change management, product management y luego estrategia y business management, technology. O sea que es un cambio bastante importante. Yo creo que project management ha sido una evolución y estamos en una fase donde no es una evolución, pero más bien una disrupción, una revolución en cómo vemos la dirección de proyectos, al menos como la veo yo, ¿no? Por eso creé el Project Management, el Strategy Implementation Institute. ah, para mis colaboradores veía que no había cursos o certificaciones focalizadas en crear esa visión global estratégica para un profesional. Solo un poquito hablo de ellos, pero lo que he visto a través de los últimos años es que la manera de desarrollarnos tiene que ser a nivel estratégico. Y una vez que entiendes estrategia, entiendes strategy implementation, no es la punta de la pirámide que veis allí, pero te abre oportunidades en muchos otros ámbitos. Y con esto quería terminar mi charla. Tengo mucha información en internet, en mi página web, con mi nombre, antonionietorrodriguez.com. Encontraréis el Project Canvas gratis, un capítulo de mi antiguo libro, el Project Revolution, algún link para el libro de Harvard. Tengo un newsletter en LinkedIn que sale todas las semanas y hablamos de un montón de cosas, de temas de proyectos. Estáis invitados a participar. Tengo 2 cursos en LinkedIn Learning. También si queréis seguirlos, compartirlos, siempre tratando de simplificar un poco lo que hacemos en Project Management. Aquí hay un pequeño link para mi libro de Amazon y el link abajo del Strategy Implementation Institute. Y con eso, pues nada, les doy muchas gracias por atenderme, por haberme escuchado. Espero que veáis la oportunidad única. Llevo 25 años y nunca Harvard había publicado algo tan claro sobre la economía de proyectos, la importancia de proyectos. El futuro son los proyectos, pero hay que hacer un cambio radical en nuestros métodos, metodologías, visiones, competencias, incrementar el éxito en los proyectos y si hacemos todo esto, yo creo que va a ser las mejores décadas en la gestión de proyectos que nunca hemos visto. Y con esto nada, daros las gracias, ha sido un placer y estoy dispuesto aquí para contestar alguna pregunta. Espero que os conectéis y que me sigáis en las redes y podamos compartir. Y ojalá pueda venir a Puerto Rico en el futuro para conoceros personalmente. Bueno, gracias. Hasta la vista.